Bienvenidas y bienvenidos a esta clase abierta. Vemos que ya se van sumando. Les damos la bienvenida a esta clase abierta, como estaba diciendo, en el marco de la Diplomatura en Neuroeducación de la Universidad Nacional de Villa María junto a Aula Abierta. La diplomatura la llevan adelante los docentes Ana Forés y Jesús Guillén, que nos va a acompañar en el día de hoy. Agradecemos y damos la bienvenida también a quienes nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Aula Abierta y suscribirse para recibir información sobre otro tipo de encuentros que hacemos como este. También les damos la bienvenida a los que se están sumando en este encuentro a través de nuestra cuenta de Instagram, Aprender en Libertad. Veo que están saludando en el chat todos, sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a participar de un conversatorio entre Jesús Guillén y Mariano Sigman, y al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Yo voy a estar anotando las preguntas que sean más significativas de todo lo que surja para poder acercárselas a los dos al finalizar. Y antes de comenzar, quería dar una breve presentación a los dos disertantes para luego ya sí darles la palabra y que podamos comenzar. Jesús Guillén es docente de la casa, como les decía, junto a Ana Forés, dictan la diplomatura en neuroeducación. También Jesús es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, autor de blog sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro, y es profesor, investigador y conferencista. Le damos nuevamente la bienvenida a Mariano Sigman, que es licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires, es doctorado en neurociencia, postdoctorado en Ciencias Cognitivas. En el 2006 fundó el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires, que dirige desde entonces, y ha sido galardonado con los premios académicos internacionales más prestigiosos en su disciplina. Para mí es un enorme placer poder presentarlos en el día de hoy, darles la bienvenida a este conversatorio a todos, y bueno, sin más voy a darte la palabra, Jesús, para que puedan empezar. Pues muchas gracias, Andrea, gracias a la Universidad Nacional Villa María por esta oportunidad y gracias a todas y todos los seguidores. Estamos realmente muy contentos de todo este seguimiento y somos muy afortunados porque tenemos a Mariano Sigman hoy, que es un neurocientífico referente mundial, pero es que encima ha realizado un montón de investigaciones con muchísimas implicaciones educativas. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta oportunidad que es fantástica. Y lo primero de todo, Mariano, ¿cómo estás en esta época de confinamiento? Bueno, un poquito como todo, Jesús. Por suerte yo bien, y en casa bien, la familia bien y eso, atormentado por lo que está pasando, ¿no? Creo que es muy conmovedor para todos y descubriendo un poco, aprendiendo, descubriendo y al mismo tiempo tratando de mantenerse conectado con lo que pasa tan alrededor nuestro. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto, Mariano? Bueno, son muchas, pasaríamos la hora entera en eso, pero te voy a decir una que yo creo que en este contexto es la más importante, que es la capacidad para el cambio que tenemos, que es impresionante. Y te voy a dar el ejemplo justo para la educación, porque justo hablábamos antes de esto a raíz de un evento que hizo TEDx Río de la Plata en el que yo participé, y hablábamos de esto. Durante décadas se dijo que la educación era como lo más difícil de cambiar de todas las instituciones sociales, como que cambia la medicina, cambia el tráfico, pero la educación era siempre igual. Y había una suerte de sensación que estas cosas son cosas que no podemos cambiar, que son simplemente... Y yo siempre vengo hace mucho tiempo diciendo que en realidad uno puede cambiar cualquier cosa si tiene suficiente motivación para hacerla. Y yo creo que este ha sido un experimento enorme, porque en 3 días están todos los chicos educándose en su casa. Y creo que es muy importante, tampoco, o sea, no sabemos las consecuencias de esto, no sabemos si eso va a ser bueno, va a ser malo, lo vamos a descubrir, pero lo que sí que hemos aprendido es que cuando la necesidad premia, estamos dispuestos a hacerlo en 2 minutos y el mundo sigue girando, no pasa nada. Y como eso creo que una enorme cantidad de cosas donde
si a priori nos hubiesen preguntado, ¿es que tú estarías dispuesto a hacer esto? Yo diría, no, para mí son cosas que no podría cambiar, no podría hacer, y cuando el fuego arde, cambiamos en 10 segundos cosas que pensamos que nunca jamás podríamos cambiar. Yo creo que eso es una de las muchas lecciones que podemos sacar, que es que tenemos de adultos, de niños, de grandes, todo el mundo tiene una extraordinaria capacidad para el cambio. Lo que falta realmente es una motivación para hacerlo, porque hasta hace poco vivíamos una sociedad que funcionaba, sobre todo por un conjunto de gente razonablemente bien, y entonces no había enorme motivación para cambiar las cosas. Cuando las papas arden, Qué interesante. Pues nada, aprovechamos también para trabajar esa resiliencia. Los seres humanos somos súper resilientes. Tú has escrito que la neurociencia no puede limitarse a estudiar cómo aprende el cerebro, sino que es muy importante que analice, que estudie cómo realmente se enseña. Y esto nos interesa muchísimo porque la gran mayoría de los asistentes son docentes. Y habréis realizado unas investigaciones fantásticas, muy, muy interesantes, sobre cómo optimizar esta enseñanza. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero honrar a la gente que empezó esto, sobre todo un investigador en Israel que se llama Sidney Strauss. Digo esto para honrarlo y para que la gente además pueda, a lo mejor estaría bien que queden los nombres para que puedan buscarlos. Sidney tiene un colega en Argentina que es Antonio Batro, que es un gran pensador, y Antonio fue el que a nosotros nos trajo esta idea. Hay un premio Nobel en neurociencia, se llama Eric Kandel, que ganó el premio Nobel por estudiar memoria y aprendizaje, y lo hizo en Aplicia, un animal pequeñito, casi hasta un virus aprende, en realidad cualquier bicho aprende. Lo que nosotros los humanos tenemos como capacidad muy distintiva y que está en la esencia de la cultura, es que aquello que aprendemos podemos enseñárselo a otro. Eso es la esencia de la educación formal, pero también es la esencia de la comunicación humana. Es como, está como se llama la película esta de Tom Hanks, que se iba en El náufrago, y que él vivía su historia y que tiene esta relación con la pelota de voleibol. Ahora todos lo vimos un poco, porque tiene que contarle a alguien lo que le pasa, porque si uno no tiene a quién contarle aquello que le pasa, es como que las cosas no tienen sentido. Eso está en la esencia de las redes sociales. Entonces te diría, el resumen muy rápido de lo que hemos descubierto es primero que enseñar es una pulsión humana fundamental. Y por esto quiero decir, uno, está desde niños muy pequeños. Hay experimentos preciosos, si quieres luego entramos en detalle, mostrando que niños preverbales, o sea, bebés que todavía no hablan, ya tienen un sentido de que aquello que saben y que el otro no sabe, tiene valor comunicárselo. O sea, hace falta una abstracción enorme, tienes que saber que tú tienes un conocimiento, que el otro no lo sabe y que tú puedes remediar esa situación. Un bebé de 8 meses ya hace eso de una manera muy sofisticada, uno puede verlo con la lupa de experimentos cognitivos interesantes. Entonces, es una pulsión fundamental. La segunda cosa es que nadie nos enseña a enseñar. Después uno de grande estudia pedagogía, pero esta pulsión se desarrolla espontáneamente. Y lo otro que nosotros estudiamos es que cuando uno enseña pasan un montón de cosas que son muy fértiles en el desarrollo cognitivo. La primera es una idea muy vieja de la pedagogía, la acuñó Séneca en su famosa frase docendo dicimus, o el que enseña aprende 2 veces, ha sido revisitado en la filosofía de la educación muchas veces. Nosotros hoy, cuando digo nosotros, digo muchos grupos experimentales, tenemos mucha demostración de esto, de que cuando uno enseña algo, lo que está haciendo es reordenando el conocimiento que uno tiene en la cabeza. Entonces aquí hay una idea muy interesante, que es que uno piensa que aprender es asimilar conocimiento, o sea, como conocimiento que está afuera, pero casi todo el aprendizaje en realidad tiene que ver con conocimiento que uno ya tiene, reordenarlo para poder utilizarlo bien. Y la mejor manera de hacer eso es enseñando. Cuando uno enseña, aprende bien algo. Y la última cosa que creo que es bastante importante, de vuelta, estoy contando años de investigación en 3 minutos, es que cuando uno enseña, esto iba a contar al principio, uno tiene que ejercitar una facultad cognitiva muy importante que es la teoría de la mente. O sea, es fundamental esto, es ponerme en el lugar del otro para saber qué es lo que el otro sabe. Un muy mal profesor es un profesor que le enseña una piedra, sin saber qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro ya sabe, qué es lo que el otro conoce. El buen profesor hace el ejercicio de ponerse en cómo piensa el otro, por qué esto le cuesta, por qué eso que a mí no me cuesta, a esa persona sí le cuesta. Entonces, una cosa que es muy interesante es que cuando los chicos enseñan, desarrollan estas facultades sociales, de teoría de la mente, de comprensión del otro, de motivación. Entonces, nosotros pensamos que de todo esto sale que algo que ha sido
que ha tenido muchas visitas en la práctica educativa concreta, que es la enseñanza por pares. Es algo muy común justamente en las escuelas rurales en Argentina. Las escuelas rurales del mundo son escuelas pequeñas, donde los más grandes enseñan a los más pequeños. Yo creo que es importante, como todos los conceptos estos, no darles la medida justa. O sea, no es, un profesor enseña mejor que un par, en general, porque sabe más, tiene más recursos, ha estudiado, ha aprendido para eso. O sea, no vayamos al lugar místico del mejor profesor es el par, el mejor profesor es un buen profesor formado para eso, pero muchas veces la combinación de buenos profesores con tener situaciones en las cuales los chicos pueden enseñarse entre ellos, como hay un beneficio mutuo del que es enseñado y del que aprende, es un trabajo muy fértil para hacer dentro del aula. Esto es fantástico porque muchas veces las familias no acaban de entender de que el beneficio es mutuo, ¿no? Tanto para el que enseña como para el que recibe la información. Genial. Ahora hablabas de... Perdona, es que justo esto que me has dicho de familias me trae un experimento que hicimos con María Julia Hermida, una chica que trabajaba en el Laboratorio de Investigadora Independiente. Nos interesaba, ahí trabajamos con una fundación que trabaja en capacitación educativa para resolver el dengue en provincias del norte en la Argentina. Esto es una educación muy importante porque tienes que enseñar cosas básicas como cómo evitar que haya mosquitos, cómo evitar que queden pozos de agua. Estamos hablando por eso, educación fuera del colegio, pero educación vital. Ahora, justamente con estas cosas que estamos aprendiendo, son cosas muy difíciles de enseñar, porque son cosas muy obvias, pero que son cosas que te olvidas. Lo que hay que enseñar es a darle importancia a eso. Entonces hay mucho esfuerzo, y nosotros hicimos un experimento en el cual siempre se capacita a los chicos, se va a las escuelas y les das capacitaciones, y luego mides, y el éxito de estas capacitaciones son bastante moderados. O sea, no son cero, pero tampoco tienen una efectividad enorme. Y nosotros hicimos un piloto que fue tremendamente efectivo, en el cual cuando los chicos aprendían, les pedíamos que vayan a la casa, a la familia, y que les cuenten a los padres lo que habían aprendido. Y después medíamos cuánto habían aprendido los padres aprendían, pero sobre todo, meses después, los chicos se acordaban mucho más de aquello que habían aprendido si se lo enseñaban a los padres. Y esto es tanto por el ejercicio de evocación que significa la enseñanza que queremos nosotros, como además por el valor motivacional que tiene. Esto se lo cuenta a mi padre, yo me empodero de eso, es importante y por lo tanto lo recuerdo. Qué bueno, esto es participación de toda la comunidad educativa, ¿no? en la educación. Qué potentes son estos proyectos de aprendizaje-servicio cuando se vinculan los contenidos curriculares con el servicio a la comunidad y pueden participar entidades sociales, familias, profesores de distintas disciplinas, estudiantes de distintas etapas, etcétera, etcétera. Genial. Pues comentabas también experimentos con bebés y claro, hay muchos maestros de la etapa de infantil que llamamos en España la infancia temprana. ¿Y qué ha aportado la neurociencia al respecto? Porque claro, está sugiriendo de que efectivamente el cerebro no es una tabla rasa, pero ¿qué más? Porque a veces yo creo que se malinterpretan las investigaciones de la neurociencia en esta etapa temprana. ¿El cerebro es una esponja o no es una esponja? ¿Debemos aprovechar estas oportunidades, estas ventanas? A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, creo que lo voy a volver a aclarar y creo por última vez que tenemos que entender que estamos resumiendo. Son preguntas que me encantan, pero hay libros escritos sobre esto, y nosotros vamos a hablar 3 minutos, entonces creo que es importante que toda la gente que está entienda que estamos haciendo indefectiblemente un resumen muy compacto de algo que tiene muchos matices y muchas sutilezas. Me parece que es muy importante decir esto Pero hay 2 partes en tu pregunta. La primera es, ¿qué hemos aprendido de la infancia temprana en neurociencia? De vuelta, es muy vasto. Yo pienso que, esto lo cuento siempre, para mí la neurociencia, la manera que la veo yo, o sea, es mi visión, pero la neurociencia es la ciencia de las neuronas, y es muy, muy amplia, y hay muchas maneras de hacerla. A mí me gusta pensarla como un ejercicio de comprensión del otro. O sea, yo creo que nosotros, todos los seres humanos, tratamos de entender al otro, de entender por qué se ríe, por qué llora, qué le gusta, por qué entiende, por qué no entiende, por qué me presta atención, por qué no me presta atención. Un padre quiere entender por qué su hijo hace algo mejor o peor, cómo convencerlo de que haga algo que quiere que lo haga, cómo dejarlo libre y que esté bien, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la neurociencia es una herramienta para esto, y hay ciertas situaciones en las que es fácil entender al otro, porque el otro te lo puede contar, y hay situaciones que son muy difíciles. Por ejemplo, ¿cuáles son muy difíciles? Es muy difícil entender qué nos pasa durante el sueño, porque durante el sueño dormimos y es difícil saber qué nos pasa. Otra situación muy difícil de descubrir es la situación de la infancia temprana, porque por definición son preverbales y entonces no pueden contarnos
Y entonces hay como toda una especie de ejercicio adivinatorio, de qué habrá dentro del habitáculo mental de ese niño tan pequeño que parece no tener nada dentro, pero que quizás sí lo tiene, porque a lo mejor simplemente lo que no tiene son las palabras para contarlo. Entonces, ahí es donde la ciencia se vuelve más interesante, porque la ciencia siempre ha sido como una especie de telescopio que te permite llegar a lugares donde con el ojo desnudo no llegas. Entonces ahí, como te conté antes, de vuelta muy rápido, hay un montón de maneras viendo dónde miran, dónde no miran, a qué responden, a qué no responden, si mueven la cabeza, si no mueven la cabeza, en las cuales puedes ir descubriendo las piezas del puzzle, ir entendiendo que dentro de ese habitáculo mental de un niño muy pequeño hay mucha más riqueza mental de la que en realidad supusimos durante muchos años, simplemente que no podíamos verla. Entonces, esa es la primera gran conclusión. Eso cambió durante casi toda la historia de la humanidad. La gente pensó como que el cerebro era una suerte, efectivamente, de tabula rasa, era algo vacío que iba impregnándose de experiencias y por lo tanto aprendiendo. Hoy hay evidencia súper contundente de que un neonato ya viene con un montón de funciones mentales configuradas. A mí me gusta la metáfora, y es una metáfora sencilla, hay que entenderla así, de que es como que venimos con un sistema operativo. O sea, venimos como configurados para... Y eso incluye desde nociones matemáticas, o sea, uno diría, bueno, la matemática es algo muy sofisticado de la cultura, pero hay rudimentos de la matemática, como entender que mucho es más que poco, entender que la noción de los números, o sea, que por ejemplo, explicar qué significa 3, es obvio, pero es muy difícil de explicar, que es un concepto de que hay, sin usar 3. ¿Cómo explicas qué es 3 sin usar 3? Bueno, los niños recién nacidos ya tienen esa noción. ¿Cómo sabemos que tienen esa noción? Porque le muestras 3 patos, luego 3 cuadrados, luego 3 sombreros, luego 3 tigres, luego 3 pelotas. Y lo único que es igual es que es 3 y de repente 4 ardillas. Y cuando muestras 4 ardillas, hacen así, lo cual quiere decir que han entendido que algo ha cambiado y lo único que cambió en ese universo es la numerosidad. Entonces, como eso tenemos un montón de experimentos que han derrumbado una intuición falsa, pero bien fundada, que es que los niños recién nacidos vienen como con un cerebro vacío. Eso no es así. ¿Por qué es importante eso? La segunda pregunta. Eso es importante porque, si tú entiendes, yo ahí uso siempre la metáfora corporal. Nosotros tenemos un cuerpo, y el cuerpo que tenemos nos permite hacer ciertos movimientos y nos impide hacer otros. No podemos volar, digo, es una obviedad, pero no le pedirías a nadie que vuele porque se frustraría, no lo puede hacer. Podemos caminar, podemos correr, podemos saltar cierta altura, pero no otra. Lo mismo pasa con el cerebro. Si el cerebro viene configurado para hacer ciertas operaciones, puede cambiar, como hay gente que corre muy rápida, muy lenta, hay mucho margen para cambiar. Pero ese margen para cambiar preexiste dentro de un repertorio más o menos de operaciones que son aquellas que son las que resuenan con lo que el cerebro puede hacer. Entender qué es lo que el otro puede hacer y qué es lo que el otro no puede hacer es para lo que la neurociencia fundamentalmente nos ayuda. Y el ejemplo que te quiero contar, y con esto termino esta parte, me parece el más importante de todos, es de la educación, pero otra vez es la educación fuera de la escuela, y para mí es uno de los cambios más grandes, y la gente no lo tiene en cuenta, de la neurociencia. Hace tiempo se descubrió que la corteza cerebral auditiva no solo procesa sonidos, sino que envía de vuelta eso hasta los oídos, y que los oídos son como si fuesen micrófonos, escuchan, pero también son parlantes. O sea, si tú pones un micrófono muy pequeño en el oído, vas a escuchar que de hecho se mueve. Y ese movimiento, que son como oscilaciones espontáneas del oído, que es como que se mueve solo el oído, como una especie de micrófono que acopla, se produce en chicos que tienen audición normal, pero si no tienen audición normal, eso no lo ves. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora desde hace mucho tiempo, pero es algo nuevo en la historia de la educación y de la medicina, cuando un bebé nace, tú puedes saber si es sordo o no, antes de preguntárselo. ¿Y por qué esto es importante? Vuelta, la idea de la neurociencia como un ejercicio de comprensión. Porque si no escucha, ¿para qué le vas a hablar? Durante mucho tiempo la gente se enfadaba con los niños porque no reaccionaba, simplemente porque no podían, pero justamente es la dificultad de meterse entre el habitáculo de otro. Señora o señor, su hijo no es que no quiere, es que no escucha. Entonces, si nosotros tenemos una ciencia que nos permite mejorar y decir, mire, la manera de comunicarse con esta persona es así, con signos, porque eso sí lo entiende, y tiene un lenguaje para poder hablar. Como eso hay un montón de ejemplos, podemos hablar luego si quieres de la atención, de la memoria, en los cuales la neurociencia lo que nos da es una manera de entender al otro para pedirle lo posible y para no pedirle lo imposible. Y eso para mí está en la esencia de la comunicación humana y de la pedagogía.
Qué interesante. Hablaremos de la atención y de la memoria, pero antes, si me permites, vamos a hablar un poquito de las emociones. Has comentado ahora que los profes se enfadaban tal con los estudiantes. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? ¿Cuál es el papel de las expectativas? Mira, me estoy acordando de un comentario que me hizo un niño de 8 años. Me dijo, a mí siempre se me han dado mal las matemáticas, con 8 años. ¿Qué te Sí. parece? No, y eso es un niño, muchos niños dicen eso, ¿no? Porque, y mucho antes también, o sea, los niños ya están condenados, ni que hablar el estigma de género, donde ya las niñas muy pequeñas o los niños ya están ubicados cada uno en un cajón, que es una especie de impostura cultural. Eh, Eso yo no sé si lo veo tanto como emociones, sino como sesgos culturales. Otra vez, emociones es grande. Emociones tienen un rol muy importante que es la motivación. O sea, sin motivación no hay aprendizaje. Yo también uso siempre esta metáfora, es como cada material tiene algo que es lo que lo hace maleable. O sea, si tú quieres trabajar el cristal, lo tienes que calentar, porque si está caliente lo puedes mover, si está frío lo quieres mover y se rompe. La arcilla tienes que ponerle agua. Entonces, cada material tiene algo, un estado en el cual se puede transformar y puede moverse, y un estado en el cual es rígido y no puede cambiar. ¿Cuál es eso que pone el cerebro en un estado como la arcilla cuando tiene agua, o como el hierro cuando está caliente? Es la motivación. Es una molécula que todos hemos escuchado hablar, y después vamos a ver más detalle, que se llama la dopamina, y esto, cuando hay dopamina en el cerebro, los cambios sinápticos se consolidan, o sea, el cerebro es más plástico, el cerebro tiene más predisposición a cambiar. Cuando no hay dopamina en el cerebro se vuelve duro y rígido y no cambia. Una cosa que descubrieron la gente que estudiaba esto, Mike Merzenich y un montón de gente que estudiaba esto, es que ni siquiera hace falta que la motivación sea respecto de aquello que quieres aprender. O sea, la motivación puede venir de un lado, y luego una vez que estás motivado y tienes dopamina, aprovechas y puedes enseñar otra cosa. No hace falta que la motivación y el aprendizaje vengan por el mismo carril y por el mismo canal. Entonces, ese sería el factor más decisivo de las emociones, es sin duda cómo regular la motivación. Y eso es algo muy difícil. Es fácil decirlo, luego es muy difícil porque dices esto, bueno, pero tengo alumnos desmotivados, ¿cómo para motivarlos? Bueno, es complejo, o sea, no es, o sea, la idea es fácil, la realización de la idea es muy compleja. Tú traes para mí otra variante muy, muy interesante. Lo cuentas como, se me da mal, pero a mí me gusta pensar la idea del miedo. Es decir, el alumno intimidado, el alumno que se acobarda por algo antes que... Entonces, otra vez, el tema es largo, pero ahí yo tengo una cosa que me parece puede ser interesante saber para nuestro público, sobre todo. Esto viene de estudios de emociones, de regulación emocional, sobre todo en atletas de alta performance, gente que tiene que sacar lo mejor de sí. Imagínate, por ejemplo, la persona que corre una carrera olímpica de 100 metros, y que entrena 4 años, y se juega todos sus 4 años de trabajo en 10 segundos, que además lo está mirando todo el mundo, o sea, hay 800 millones de... ¿Cómo hace esa persona? O sea, cualquiera de nosotros temblaría de miedo, y yo ni saldría. O sea, me quedaría ahí tirado porque estaría paralizado. Entonces, ¿qué tiene esta gente en la cabeza que les permite superar ese miedo? Es interesante para pensarlo después para todos nosotros en dosis menor. Lo que esta gente tiene es muy importante, que es lo que a mí me gusta llamar el efecto montaña rusa. Porque lo que se descubrió en regulación emocional es que apagar una emoción es imposible. O sea, si tienes miedo, dices, los padres muchas veces cuando un niño tiene miedo, lo que le dicen un padre o un maestro es, quítate el miedo. No se puede. O sea, tampoco, le estás pidiendo algo que su cerebro no puede hacer. Lo que sí puedes hacer, que parece más difícil pero es más fácil, es cambiar el signo del miedo. O sea, en matemáticas, si tú tienes 1 y quieres pasar hasta el -1, tienes que pasar por el 0. Pero en emociones es más fácil ir de 1 a -1, o sea, de una emoción positiva a una emoción negativa, una emoción negativa a una emoción positiva, sin pasar por el 0, sin que la emoción desaparezca. Entonces, ¿por qué digo montaña rusa? Porque montaña rusa es el lugar en el cual el miedo se vuelve placer. O sea, tú sientes miedo, no dejas de sentirlo, pero disfrutas de ese miedo. Es lo que en inglés se llama el thrill. Es como Entonces, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que hacen, volviendo a los atletas? ¿Qué es lo que hacen los atletas? No dejan de sentir el miedo, porque entienden que le está pasando algo muy importante. Lo que hacen es, se nutren de ese miedo, y dicen que el miedo, y lo disfrutan, y lo registran, y dicen, vale, lo siento, pero no está mal. Sentir miedo es bonito, lo puedo disfrutar. Entonces, para mí en el aula esto es muy importante también. Un niño con miedo, no hay que quitárselo, sino que hay que convertírselo en desafío, en motivación, en energía. Entonces yo creo que esta es una idea también muy importante de regulación emocional que para mí se vuelve muy pertinente en el aula, en la escuela.
Y de las emociones llegamos a la atención, otro factor crítico en el aprendizaje, y hay muchos profes, muchos maestros que están muy preocupados en los tiempos actuales, de la tecnología, cómo está afectando esto al cerebro, cómo afecta a la concentración, se quejan continuamente de que les cuesta a los estudiantes actualmente concentrarse más en las tareas. ¿Qué dice la neurociencia al respecto? Otra vez, Asumiendo que no hay soluciones únicas, claro. dice muchos libros, yo lo vuelvo a decir siempre, porque, y voy a citar otra vez aquí al prócer, o sea, primero yo te voy a contar algo que es muy importante, porque creo que es muy importante que la gente entienda, ahora vamos a hacer una cosa de cultura, de divulgación científica, que me parece que es muy pertinente aquí. La neurociencia no dice cosas, como no dice nada la economía, ni lo que dicen cosas son los neurocientíficos, y la razón por la cual digo esto no es una tautología irrelevante, sino que hay neurocientíficos que tienen opiniones distintas. Entonces, creo que es muy importante que la gente entienda que la neurociencia no es un cuerpo cohesivo que se ha puesto de acuerdo y que tiene una real academia de neurociencia que dicta cada 2 años una Biblia con sus postulados en los que creemos y en los que no. Es ciencia en construcción, con discrepancias, con evidencia a veces muy consolidada y a veces evidencia más laxa. Entonces, creo que es importante que entendamos esto, y sé que tú, Jesús, lo sabes, ¿no? Esto no lo digo para ti, sino que lo digo porque creo que es importante para el público que también nos acostumbremos a cómo escuchar la opinión de los científicos, no como verdades cantadas, sino como opiniones de gente que tiene muchas veces en lo que está hablando más información porque ha trabajado en eso y porque ha estudiado eso. Ahora, atención, la persona que para mí más y mejor ha estudiado la atención es una persona, Michael Posner. Él está en la Universidad de Oregon y es para mí como de mis grandes héroes científicos. Y lo que Posner hizo justamente el problema de atención es que pasa muchas en las ciencias cuando un término coloquial se refiere a muchas cosas distintas. Porque atención puede ser como que algo concentrarte, pero también puede ser que algo te resulta llamativo, o se refiere a cosas muy distintas. Entonces lo primero que hizo Mike Posner fue como separar todas las partes, como cuando tú abres un motor, y hay un montón de piezas, y bueno, ese es el motor, pero luego hay una bujía, y hay un carburador, y hay un... Mike abrió el motor de la atención y separó y dijo, ¿cuáles son las partes mecánicas que son necesarias para que la atención funcione? Encontró piezas básicas. Hace falta la capacidad de llevar la atención a un lugar. Hace falta la capacidad de sostener la atención en un lugar. Hace falta la capacidad de sacarla una vez que quiero llevarla. Y lo que él encontró fue que hay gente que es muy buena en algunas, pero no en otras. Encontró que estas cosas se desarrollan en distintos momentos durante la infancia, o sea, que no es que se desarrollan todas al unísono. Te doy un ejemplo, por ejemplo, otra vez, esto es muy conocido, los bebés cuando lloran, y los padres le dicen, deja de llorar. Cuando tú le dices a un niño, deja de llorar, le estás pidiendo, quita la atención voluntariamente de aquello que te aflige y llévala a otro lugar. No pueden. No está desarrollado todavía el sistema de atención para voluntariamente quitarlo de un lugar al otro. Lo que sí está desarrollado es el sistema que te lleva la atención involuntariamente. Por eso los padres descubren que si al final, después de pedirlo durante una hora que deje de llorar, le haces, deja de llorar. ¿Y por qué pasa eso con todos los bebés del mundo? Pasa porque tienen desarrollado el sistema de llevar la atención, pero no el sistema de quitar la atención voluntariamente. Entonces, eso primero es muy importante entender, que atención es un conglomerado de cosas que son facultades distintas. Después, creo que es muy importante entender, y esto ya lo digo como un tema más pertinente en la escuela, que es, la atención tiene como 2 combustibles fundamentales, uno es exógeno y otro es endógeno. Endógeno quiere decir que esencialmente la mente puede estar ocupada con pensamientos que vienen de afuera o con pensamientos que vienen de adentro. Mucho del ejercicio que ahora está de moda de mindfulness y meditación tiene que ver con poder gobernar esto, pero en general no lo gobiernas, por eso le pasa otra vez a todos los ciudadanos del mundo que leen, que están leyendo, y de repente después de leer 3 páginas se dan cuenta que hace 3 páginas que su cabeza, si bien los ojos siguieron leyendo todas las páginas, están pensando que mañana tengo que ir a verlo a que no quiero que... ¿Qué pasó ahí? Pasó que la atención endógena hizo un golpe de estado en el control del cerebro y dijo, aquí mando yo. Entonces, estas cosas fluctúan. Si a nosotros nos pasa, tenemos que entender que también es lógico que le pase a un niño en el aula, que por más de que yo le esté hablando, va a haber un momento en el cual va a empezar a hacer lo que en inglés llama daydreaming, sueños diurnos,
en los que la mente empieza a poblarse, no de cosas que compiten de afuera, sino con cosas que compiten de adentro. Entonces, yo pienso, primero que hay que entender estos conceptos, después podemos ir como herramientas más puntuales, pero sobre todo, con estas cosas también conviene ser tolerante. Yo vuelvo y no pedirle al otro lo que uno no le puede pedir a sí mismo. Es imposible que un niño mantenga durante 8 horas atención exógena a un discurso monocorde, o aunque sea variado, y digamos, no hay manera, no lo haríamos nosotros nunca. Y porque hay una tensión constante, entonces yo pienso que uno tiene que encontrar también lo que en economía se llaman los equilibrios razonables, o sea, ¿qué le puedes pedir? Bueno, si empecemos por la parte de que queremos pedirle atención plena a un chico, vamos a poner expectativas imposibles y vamos a estar frustrados, y por lo tanto empezamos una guerra que de partida ya es imposible. Qué interesante, me encanta porque en ciencias no hay dogmas, la ciencia es un suministro continuo de pruebas en continua evolución, esto por un lado, y por otro lado, qué interesante lo que comentas sobre el ejemplo nuestro como adultos, ¿no? Fantástico. También sería interesante hablar algo sobre la memoria, Mariano. ¿Por qué tiene tanta mala fama la memoria en el contexto educativo? ¿El aprendizaje de memoria dices? Sí, cuando se habla de memoria a muchos profesores les entra un poquito el bajón, y sabemos pues, que existen en realidad diferentes tipos de memoria, que utilizan estrategias diferentes. Claro, la memoria es un término que a veces no se interpreta, creo, de forma adecuada, ¿no? Bueno, creo que otra vez parece lo que hicimos atención, hay muchas memorias. Para empezar, hay dos grandes clases de memoria. Una es la que se llama la memoria declarativa, que son todas aquellas cosas que conocemos y que sabemos que conocemos. Es casi todo lo que uno estudia en historia, en geografía, incluso en matemática. Y después está la memoria más grande de todas, que es la memoria que se llama implícita. Es aprender a caminar, aprender a ver, y un montón de cosas que sabemos que ni siquiera sabemos que sabemos. Y estas dos memorias se van cruzando. Es decir, y esto es muy importante en la educación, porque las cosas declarativas son fáciles de enseñar, pero las cosas, ¿cómo le enseñas a alguien a caminar? O sea, en general no pensamos esto como educación, pero piénsalo como rehabilitación. Y tienes un alumno que no sabe caminar, y es algo que tú sabes perfectamente bien. O sea, lo haces increíblemente bien. ¿Qué le dices? Yo no sé ni por dónde empezar, porque yo sé que tengo 36 músculos que coordino para caminar, pero yo sé enseñar matemática, creo que sé enseñar física, sé enseñar esto que estamos enseñando, pero caminar, que es lo que mejor, no lo que mejor hago, pero que lo hago tanto tiempo, lo practico, lo tengo tan incorporado como un gesto implícito que no sé ni por dónde empezar para enseñarlo. Entonces, esto es importante porque mucha de la educación y la memoria que uno tiene que enseñar en el ámbito educativo son cosas que forman parte del conocimiento implícito. Y estas cosas son muy difíciles de enseñar. Y también empezamos a ver, o sea, hay ciencia que enseña cómo se enseñan estas cosas, pero primero hay que, tú decías de la confusión de la memoria, primero creo que es importante separar eso. La segunda cosa, y de vuelta, dentro de muchas cosas que podemos decir, voy a concentrarme en eso, creo que va a ser interesante, es la relación entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Algo que se critica mucho, sobre todo del lado del alumnado, es el aprendizaje fútil de cosas que son de memoria a corto plazo, como aprenderme las cosas de geografía de memoria, que luego no me acuerdo. Entonces, ¿para qué me hiciste aprenderme algo que nunca me acuerdo? Entonces, hay que decir dos cosas de eso. Lo primero es que yo creo que ahí hay una falacia. Es una falacia en la cual yo creo que cae, es una falacia que cae muy bien, porque es como muy progresista decir que es mejor no estudiar de memoria, y como que es algo que genera simpatía, porque te ganas a todos los alumnos, pero a veces hay que tener la valentía de decir que eso es un riesgo muy grande, y yo pienso que es así, porque cuando tú aprendes algo de memoria, no es importante eso mismo que estás aprendiendo, lo importante es que estás aprendiendo a aprender, estás aprendiendo a recordar cosas, a estructurarlas, a guardarlas a la memoria. Es como yo te diga, si corriste 400 metros alrededor de un campo de fútbol y no vas a correr nunca más, ¿para qué corriste? Bueno, corriste para estar en buen estado físico. Ahora, si tienes que correr alguna vez en otro lugar, entonces yo creo que la gente no entiende que algo esencial del trabajo de la memoria en el colegio no tiene que ver con aquello que es memorizado, sino con el ejercicio propio de la memoria. Esta es la primera distinción. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante es cómo es el vínculo, porque a veces hay cosas que sí quieres recordarlas durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar, aprender cosas que perduren en el tiempo? Y ahí la persona indicada, yo siempre tiro los nombres para que la gente pueda ver, se llama HAL, H-A-L, como la computadora de Odisea, ¿no? Era del espacio. Pashler, P-A-S-H-L-E-R, Hal Pashler,
que es uno de la gente que más ha hecho en algo que en inglés se llama spacing, que quiere decir espaciado. La pregunta en la literatura espaciado es, ¿cuál es la mejor frecuencia a la que yo tengo que enseñar algo? O sea, si yo quiero que tú aprendas algo, ¿me conviene enseñarte todos los días, cada 2 días, cada 5 días, cada 10 días? La primera intuición es cuanto más mejor. Bueno, la respuesta es que no es así. O sea, muchas veces estudiar menos sirve para memorizar algo por más tiempo. Porque la idea esencial es que, más o menos, con el tiempo en el cual yo te enseño, es el tiempo en el cual tú recuerdas. Entonces, por ejemplo, el clásico es el examen de geografía. Estudio como un loco durante 4 días, al día siguiente me lo acuerdo, pero 4 días después me lo olvidé. Si en vez de estudiar como un loco cada 4 días, hubiera estudiado un día, un mes después, un mes después, un mes después y un mes después, me lo acordaría hasta 4 meses después. Y si estudiase 6 meses, y 6 meses, y 6 meses, y 6 meses, y 6 meses, me lo acuerdo. O sea, la curva con la que decae la información tiene la misma forma que la curva con la cual se construye. Entonces, esto establece un puente bastante práctico que es muy relevante para mí en pedagogía, y es una idea fundamental para mí, porque muchas veces sentimos que la gente, por ejemplo, yo te contaba antes que vi justo TEDx de La Plata, que la vi anteayer sobre la psicología del coronavirus. Y yo la que tenía de memoria, entonces la tenía que practicar. Y mi pregunta era, ¿cuántas veces la practico? Y yo sé que hay un momento que si la sigo practicando es peor, porque voy a generar mejor conocimiento, pero con una curva de retención más baja. Entonces como que tienes que ponerte como para que el punto de caramelo te quede justo en el momento que lo necesitas. Y si lo necesitas, que sea algo para toda tu vida, te conviene entrenarlo a fuego muy lento. Qué interesante. Y los tiempos son los que son. Estamos en la era de la tecnología, si quieres, de la inteligencia artificial. ¿Cómo están modificando los recursos digitales al cerebro, a la forma de aprender? ¿Sabemos algo al respecto? También hay muchísima controversia. Hay todo un grupo de gente, nosotros entre ellos, de hecho, yo he hecho trabajos en los cuales hemos mostrado que algunas cosas de alfabetización digital y sobre todo de uso dinámico de información digital, y eso es útil en el contexto escolar, sobre todo en los chicos, esto creo que nosotros tenemos que resolver algo, nos entiende muy bien, sobre todo en los chicos más necesitados, chicos que no tienen, porque primero hay que entender esto, una cosa es si tienes una computadora en tu casa, y eso, otra cosa es un chico que nunca tiene contactos como con interfaces digitales, y por digitales me refiero donde haya uso simbólico de la información, donde tengas que aprender reglas procedurales, donde tengas que trabajar con una máquina esencialmente. Esto es una enseñanza muy grande que para el que nunca lo tuvo termina siendo muy útil. Y eso es algo, nosotros con Andrea Goldin mostramos bastante esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, hay una idea que creo que es bastante infundada, se hizo muy famosa por una serie de gente que se volvió muy popular, que la idea es como que si yo agarro y tiro computadoras, y yo en computadoras, los niños van a empezar con las computadoras y las van a descubrir y se volverán genios solo como por osmosis. Yo creo que ahora hay muchísima evidencia que muestra que esto no es así. Un ejemplo muy claro fue el fracaso de programas de los cuales yo fui muy entusiasta, como los programas de OLPC, One Laptop Per Child. Hay muchos estudios que muestran que esos programas educativamente, otra cosa después a nivel de inserción social, que es otro tema muy importante, pero que es para otro capítulo, a nivel educativo han sido, yo diría, grandes fracasos en general. Es bastante claro que han funcionado muy mal. No han sido nocivos, pero tampoco han tenido una utilidad significativa. La tercera cosa, y esta creo es muy importante, porque creo que esta la empezamos a ver ahora, yo hace tiempo que trato de contarla, y hay otra gente que también, mucha gente que lo cuenta esto, que es el nivel de adicción que tienen las tecnologías digitales. Y esto no solo pasa en las tecnologías digitales, sino que pasa con toda la industria. O sea, toda la industria converge para usurpar nuestras sensibilidades. La industria, para dar otro ejemplo, la industria de la comida ha producido cosas que son tremendas, con azúcares, grasas saturadas, sales, que son tremendamente adictivas. O sea, los chips son cosas que no puedes dejar de comer porque justamente evolutivamente han ido encontrando nuestra fibra más sensible. Y por eso venden y por eso funcionan. Y entonces hay un momento en el cual uno razonablemente las regula y dice, los niños no pueden usar esto porque son cosas que le excede su capacidad de regularlo. Los medios digitales, no por su digitalidad, sino por la velocidad a la cual funciona el sistema de recompensa dentro de esas plataformas, son tremendamente adictivos. Y esto también lo sabe cualquier padre, porque el momento en el cual tienen que dejar la tablet o la computadora es un drama. Pero es un drama porque es como, es el mono en las drogas, digamos. O sea, es el momento en el cual una persona adicta, tú le estás quitando su objeto de adicción. Y de vuelta, nosotros le pedimos a los niños cosas que nosotros no podemos hacer. Yo reconozco
que yo tengo una adicción por esto mucho más grande de la que querría. Paso más tiempo al que querría, a veces quiero dejarlo y no lo dejo, y le pido a mi hijo que se gobierne cognitivamente y resuelva a sus 8 años algo que yo no puedo resolver. Entonces, yo creo que ahí hay una paradoja enorme. La paradoja enorme es que probablemente estemos equivocándonos porque le estamos dando algo que ellos no pueden manejar. O sea, ningún padre se le ocurriría darle una droga a su hijo, porque entendemos que es una locura absoluta. Yo creo que darle, desde una perspectiva cerebral, darles algunos artefactos electrónicos no es muy difícil, no es muy distinto de darles una droga que no pueden manejar. Qué interesante. Has hablado sobre la atención, bueno, has comentado que existen diferentes tipos de atención y acabas de mencionar a Andrea Goldin. Precisamente estábamos replicando una investigación muy conocida vuestra en la que utilizabais el software lúdico, Mate Marote, para trabajar las funciones ejecutivas. No sé en Argentina, pero en España se habla muchísimo de las funciones ejecutivas del cerebro. Coméntanos algo, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué se puede hacer en la práctica para optimizarlas? ¿Qué crees? Bueno, un poquito lo hablamos antes, ¿no? A mí, como me gusta, la metáfora que me gusta de función ejecutiva es como es la torre de control del cerebro, básicamente. Es lo que es la capacidad de llevar el pensamiento donde uno quiere. Hay gente que es muy buena en eso y hay gente que es muy mala. O sea, hay gente que tiene, la mente se le va a cualquier lado y hay gente que dice, en muchos, ayer hablaba justo con un amigo que me decía que tenía la capacidad de que cuando quería se dormía. Mi hermano es así también. Cuando él está cansado y se me va a dormir, así se duerme. Yo cuando quiero dormir me tardo, o sea, no es que me duermo cuando quiero. El pacto conmigo mismo, no sé dónde está ese interruptor, no lo puedo manejar. Entonces, cada persona como que puede gobernar distintas cosas de su propio ser y hay cosas que se le escapan. En general, esto es muy importante porque digamos, creo que un tema muy sensible, creo que es muy importante transmitirlo bien, porque el tema del déficit de atención y la Ritalina y la medicación de todo eso se ha vuelto como muy mediático y todo el mundo está muy opinionado, y yo creo que en estas cosas debería primar enormemente la razón y la sensatez. Y entonces voy a decir a qué me refiero con eso. Siempre la gente que tiene una virtud, cualquiera sea esa virtud, desvalora el mérito de esa virtud, o dicho de otra manera, no entiende cuál es el sufrimiento de la gente que no la tiene. O sea, el que le es fácil dormirse, bueno, no pasa nada, te duermes, pero no entiende cuánto sufre el insomnio. El que no es obeso y no tiene un problema de regulación metabólica y dice, bueno, no pasa nada, pero el que sufre realmente, porque cuando nos falta algo, nos damos cuenta que ese algo realmente es mucho más importante que cuando tenemos abundancia de eso. Entonces, está lleno de gente que funciona bien, que lee bien, que le va bien, que tiene buenos trabajos y eso, y que dice, no, bueno, los niños tienen que ser desatentos, es su naturaleza. Y efectivamente, eso es cierto, o sea, los niños por preposición tienen que tener más soltura mental, digamos, pero el sufrimiento de un niño que no tiene ninguna capacidad de llevar su mente donde quiere y cuando quiere, porque si es como decía el gran poeta, o como decía Picasso y todos, o sea, tú quieres después romper las reglas, rómpelas, pero porque quieres, no porque no puedes. O sea, si tú quieres planear y volar y soñar y ser libre, perfecto, pero no porque no puedes concentrarte cuando quieres. Para que hablemos de realmente lo que es un déficit severo de atención, es un chico que le dices, ve a buscar algo, va a buscarlo, vuelve sin nada. ¿Y qué pasó? Que en el camino se olvidó de aquello que quería. Y sufre porque tiene frío, porque pierde aquello que necesita, porque pierde las cosas que quiere, porque no funciona bien con el resto de la gente. Entonces, hay muchos niños que tienen un sufrimiento enorme porque tienen un déficit de atención muy grande, y esos niños creo que tenemos que entender que tenemos que poder ayudarlos. Y para mí el criterio es muy claro, el criterio es el sufrimiento. Es decir, no es que queremos niños robots. Después, el otro lado está claro también, o sea, la idea de que muchas veces para un docente es más cómodo todos los niños obedientes y que el niño que habla y que entonces que a lo mejor como que hay una especie de exceso donde se buscan robots en el aula y tampoco, no queremos eso. Por eso digo que tiene que primar la sensatez. Un niño tiene que poder distraerse, tiene que poder ser imaginativo, tiene que poder rebelarse, tiene que poder cuestionarse y cambiar, pero tiene que poder hacer eso porque quiere, y no porque la única opción que tiene en su vida es la de distraerse. Un niño que cuando quiere concentrarse no puede hacerlo es un niño que sufre mucho. Entonces, yo creo que eso es muy importante entenderlo. Mucha de la gente que está aquí, que está hoy entre nosotros, como son docentes, lo sabrán, porque cualquiera que tiene experiencias con niños lo sabe, pero hay muchísima gente que habla desde lejos de esto,
de vuelta, yo creo que son temas que deberíamos tratar de no ideologizar, sino de tratarlos y que no haya como izquierdas y derechas y progresismos, y que haya realmente sensatez y que haya una visión empática, pero empática profunda, donde no pretendemos otra vez que los niños sean, logren cosas que nosotros no logramos, o pedirles que ganen batallas que nosotros no ganamos, o pedirles que den batallas en nuestro nombre sobre lo que deberíamos con los chicos idealmente es empoderarlos, para que sean libres. Y la libertad viene con herramientas. La herramienta de poder concentrarte cuando quieras y de poder desconcentrarte cuando quieres desconcentrarte. Eso es una buena función ejecutiva. Alguien con buenas funciones ejecutivas no es alguien ordenado, concentrado y metódico. Es alguien que es concentrado cuando quiere serlo y desconcentrado cuando quiere serlo. Me parece que ese concepto es muy importante y que esa es la esencia de la libertad. Fantástico, qué interesante, Mariano, cuántas cuestiones realmente tenemos. Y ahora, por ejemplo, en estos días, semanas de confinamiento, que tenemos tantas niñas, tantos niños encerrados en casa, ¿qué Bueno, hacemos? muchas cosas, ¿no? Yo creo, justo Melina Furman, una amiga que en esta charla ella dio una charla de educación y hablaba de eso. Yo creo que lo primero, sobre todo porque lo primero es, yo diría, y esto es una visión personal que yo tengo de esto, como construir a partir de esto. Hay como distintas visiones. Una visión es, bueno, es una desgracia que nos tocó y pasémosla y punto. O sea, yo creo que son oportunidades, es decir, es una desgracia, por supuesto, no quiero ni minimizar, o sea, ojalá 100.000 veces no hubiese pasado nada de esto, hay tanta gente sufriendo, que no quiero darle como una acepción buena a todo esto, pero dado que nos pasó, y dado que estamos en casa, y sobre todo para aquellos que tenemos la suerte de por ahora y por un momento estar en casa sin que digamos, las cosas más tristes y graves de la vida nos apremien, creo que podemos pensarlo como una oportunidad para reflexionar, para crecer y para construir. Y una de esas cosas, la que más nos atañe aquí, es la educación. Y yo creo que esto, ahora voy a tratar de contar unas cosas que aprendí de Melina. A mí me pareció muy interesante que ella dijo dos cosas, dijo muchas, pero dos que me acuerdo. Una es la idea de, ella contaba que ellos hicieron una encuesta donde le preguntaban a los chicos cómo pensarían una escuela como una escuela ideal. Y la respuesta de los chicos, algo que era unánime, por supuesto que todo el mundo cambiaba las cosas, pero algo que era unánime, es que todos querían como tener como alguna capacidad de autoorganización, de decidir qué aprendían, cuándo lo aprendían. Yo soy como bastante rígido con eso, porque yo soy debo confesar, pero creo que también es bastante claro que algún matiz de eso tiene que haber. Y eso es algo que estamos aprendiendo ahora, porque los chicos están un poco eligiendo que aprenden, nosotros elegimos que aprenden, nosotros elegimos cuándo lo aprenden, cuándo se despiertan, cuándo lo hacen. Entonces, tampoco tenemos que volvernos locos con esto, porque la escuela tiene necesariamente un funcionamiento normativo, por la economía misma del colegio. Pero creo que esta es una reflexión importante, la idea de hasta dónde cada uno de nosotros se ha corrido, por ejemplo, que sigan estudiando los deberes del colegio, pero aprovechar para que estudien un poquito más de música, y que hagan esto, y que hagan lo otro, y juegos, y distintas maneras de aprender. La segunda cosa que creo es muy importante es un ejercicio empático hacia el docente. Esto lo contaba Melina también, y me llamó mucho la atención. Es decir, yo creo que todos los que sean padres ahora que tienen niños en el colegio están sufriendo, no es la palabra, pero están en un desafío enorme, y de ese desafío debería llevarlos a reflexionar sobre el enorme mérito que tienen los docentes, en algo que en general no, o sea, esencialmente sobre lo difícil que es enseñar. Porque de vuelta, esto vuelve a lo que hablamos antes de enseñar a caminar. Yo creo que la gente tiende a subestimar lo difícil que es la docencia en general, lo difícil que es enseñar. Y cuando te toca y tienes que hacerlo, porque cosas sencillas como hacer que termine su trabajo, que lo mande, y nosotros tenemos 2 niños, otro tiene 3, estos tienen 25, 30. Entonces, para mí debería haber una suerte de ejercicio de empatía colectiva de todo esto, y cuando digo para mí, quiero de vuelta darle crédito a Meli por esto, porque lo aprendí de ella. Me parece otra de las cosas importantes en el ámbito de educación de lo que debería pasar a raíz de todo esto. En una frase, y yo voy acabando, dejamos paso a los asistentes, si quieren hacerte alguna pregunta, ahora recapitulamos. En una frase, Mariano, ¿qué es lo importante en la educación para ti? Lo básico. Parece una ontología, pero lo importante es aprender.
Aprender. Y aprender. Lo importante es aprender. Muy bien. Sé que suena muy obvio, pero lo digo por antonomía a otras ideas de que como que lo importante en el colegio puede ser aprender las cosas de la vida, aprender cosas importantes, pero el colegio está para aprender. Creo que no deberíamos olvidar eso. Genial, pues si te parece bien, pasamos a algunas preguntas de los asistentes. Bueno, algunas cuestiones de forma indirecta o directa las hemos podido tocar, pero bueno, como tú veas. Mira, aquí nos preguntan, por ejemplo, algunas técnicas u orientaciones para motivar y sostener motivados a nuestros estudiantes. Ya sabemos que no hay soluciones únicas. No hay solución mágica y cambia mucho Yo creo que una cosa muy importante es esta idea que conté, que es que la motivación, muchas veces hay un error de que uno trata de motivar por el mismo canal que enseña. Yo te enseño matemática y trato de motivarte con la matemática. No hace falta motivarte con la matemática. Yo te puedo motivar vestido de Bugs Bunny, y con eso te distraigo, estás motivado, una vez estás motivado te enseño matemática. O, quiero decir, es muy importante entender eso. Eso mucha gente, esto es esencial en la oratoria. Es decir, la gente que hace, que por ejemplo en las charlas TED y todo esto, funcionan porque logran, te cuentan un chiste muy bueno, o te enganchan con algún vínculo emocional o con una historia personal, y ahí el canal está hecho. Una vez que el canal está hecho, te cuento lo que te quiero contar, y a ti te parece que lo que te conté fue increíble, a lo mejor lo que te conté ni siquiera no era ni muy importante, ni muy trascendente, pero tú sientes que fue muy importante porque te motivé por otro lugar. Entonces, yo creo que este es un truco muy útil, es como por ejemplo, también es muy fan los magos, la gente de los magos aficionados, todo el tiempo hacen eso, todo el tiempo están como haciéndote un truquito, haciéndote alguna cosa que te mantiene despierto, y luego te tiran lo que te quieren tirar. Entonces, por lo menos yo diría, más que un truco sobre cómo motivar, es un error típico que impide motivar a la gente, es tratar de usar el mismo canal para enseñar y para motivar. No es lo más eficiente. Muy bien. Algunos asistentes, bueno, esta pregunta la voy a responder yo, si no te sabe mal. Preguntan por algún libro sobre neurociencia y educación, y yo les recomiendo La vida secreta de la mente, por supuesto, de Mariano, que es una obra maestra, es fantástico. Otra pregunta, si te parece, Mariano. Hemos tocado también el tema de las tecnologías, pero esta es un poquito más específica. ¿Cómo afectan las tecnologías de la atención en los niños pequeñitos? En los más pequeños, Sí, los más es que no pequeños. se sabe, porque hay una mujer que se llama Daphne Babelier, Sí. que es muy conocida, es amiga mía, y yo la tengo mucho aprecio. Ella ha mostrado que justamente algo parecido a lo que nosotros hicimos con Andrea con Mate Marote, que vosotros seguís haciendo, que hay algo de las pantallas que es estimulante, y que es estimulante para funciones muy básicas del cerebro, para funciones visuomotoras, la memoria, la atención. Entonces hay una parte de eso que es bueno, pero también tiene un riesgo. Entonces, para mí es como decir, yo te cambio por otra pregunta, o sea, ¿la leche es buena o no es buena para un niño? Bueno, depende. Algunos que son susceptibles a la lactosa, no. Mucha leche no, pero un poco sí. Yo pienso que por eso, que estas cosas la gente busca respuestas como son buenas o son malas, y en realidad no son ni buenas ni malas, sino que dependen un poquito, es como decía Paracelso, ¿no? O sea, en suficiente dosis todo se vuelve un veneno. Y aquí creo que hay que tener un uso responsable. Eso explica también por qué hay contradicción dentro de la ciencia, porque hay resultados que muestran que las pantallas son muy útiles durante el desarrollo, y hay resultados que muestran que son muy nocivos. ¿Por qué pasa eso? Porque hay usos muy distintos, de distintos tiempos, de distinta cantidad. Seguramente el uso de dar pantallas para resolver la vida familiar cuando yo estoy cenando y quiero estar tranquilo, entonces de la pantalla al niño para eso, no estamos todos de acuerdo que no debería ser muy bueno. Muy bien, otra pregunta, estamos en la recta final, la había pensado yo también, que bueno, es fantástico. ¿Qué papel juega el movimiento en el aprendizaje? El movimiento corporal, Sí, sí, sí. eh, Supongo que será el ejercicio, movimiento. Bueno, bueno, también. ejercicio es muy importante, ahí es otra cosa que la gente se olvida mucho. Somos un organismo biológico y funcionamos, esto, no sé si lo conoces tú, a Siddhartha Ribeiro, un amigo muy querido brasilero, con el que hemos hecho muchas patriadas de neurociencia y educación, y él siempre trabajó mucho en esto, en el vínculo entre sobre todo, nutrición, cerebro y movimiento. Y es como mens sana in corpore sano, o sea, es una versión contemporánea de esa,
pero él tiene una versión moderna donde muestra que, o sea, los chicos, de vuelta, uno tiene que pensar que la educación sucede en paisajes muy distintos. Siddhartha trabaja en Natal, en el norte de Brasil, donde hay situaciones sociales muy diezmadas. Y hay chicos que llegan al colegio hipoglucémicos. Y esos chicos no aprenden, pero aprenden porque no tienen suficiente nivel de glucosa. Entonces la gente hace intervenciones masivas, educativas, dándoles métodos, no aprenden. Entonces Siddhartha hizo una intervención, que lo primero que llegan le damos desayuno a la mañana, porque hay un riesgo significativo de que no lo hayan tenido. La otra variable que Siddhartha pone mucho y que pasa mucho en lugares hacinados es el sueño. Un chico que llega mal dormido, y esto también con Andrea Goldin lo hemos visto mucho nosotros con adolescentes y eso. Entonces, hoy entendemos con esta idea con mucho mejor detalle, que es un cuerpo en movimiento, un cuerpo bien dormido y un cuerpo bien comido, es el punto de partida básico para poder aprender. Ejercicio, sueño y nutrición, fantástico. Y si te parece bien, una última pregunta, que yo creo que también está, bueno, relacionada con los tiempos actuales. Nos preguntan aquí, ¿cómo podemos ayudar a nuestro alumnado para transformar los miedos en desafíos? Algo también has comentado antes. Sí, es un poquito es un ejercicio, eso es lo que es parecido a lo que en general se llama, ahora está muy de moda, se llama mindfulness. Y muchas veces yo creo que o sea, es un ejercicio introspectivo, es algo que hay que hacer porque las emociones, uno piensa las emociones como cosas mentales, pero las emociones son cosas corporales. O sea, cuando uno siente bronca, por ejemplo, no es que siente enojo, uno está vasodilatado, está taquicárdico, y hay todo un estado corporal que nosotros interpretamos mentalmente como que ese es un estado de enojo. Lo mismo pasa con el miedo, es un estado corporal de una cantidad de hormonas y un estado fisiológico que nosotros lo leemos de esa manera. Esa lectura puede cambiarse. Y requiere un esfuerzo de mirar hacia adentro, y requiere un esfuerzo de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué parte de lo que estoy sintiendo es buena? ¿Qué parte de lo que estoy sintiendo es mala? ¿Por qué esto me paraliza o por qué esto no me paraliza? Entonces, se trata otra vez de algo que es como una especie de gran agujero negro que llamamos miedo, que viene todo junto, el estado corporal, la sensación, las consecuencias de la sensación, en poder separarlas en partes. Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes cosquillas en el estómago? Vale, perfecto, eso no pasa nada. Es normal que las tengas, porque tienes que tenerlo. Ahora, ¿las cosquillas en el estómago son buenas o son malas? No, trata de pensar que en realidad están bien, porque piensa situaciones en las cuales has tenido, no sé, fuiste a darle un beso a tu novio o a tu novia y sentiste cosquillas en el estómago. ¿Era bonito eso? Era bonito. Bueno, entonces, ¿puedes sentir cosquillas en el estómago? ¿Estar bien? Sí, puedo. Es como, de lo que estás haciendo es como estás tratando de separar de toda una experiencia que en general es un gran engrumo de cosas en distintas partes que son separables, dirigiendo la atención a cada una de ellas. Fantástico. Esto me hace recordar también una investigación vuestra donde simulabais el diálogo socrático clásico, ¿no? De Menón sobre geometría, el poder de las buenas preguntas. Y veíais también, quiero recordar, qué importante es la relación entre maestro y alumno, ¿no? O entre maestro y discípulo. Algo parecido que también se ha investigado con los músicos, ¿no? Los músicos que llevan tocando mucho tiempo juntos muestran una especie de patrones de activación cerebral semejantes y algo parecido pasa en el aula también, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un colega que se llama Mariano Sardón, es un artista plástico con el que yo trabajo hace no sé, 10 años, quizá, 15, al que admiro y quiero mucho, nos hacemos este tipo de preguntas, solo que en vez de convertirlas en artículos, hacemos como instalaciones. Con Mariano, justo teníamos una inauguración en Buenos Aires, que se suspendió el día anterior por todo esto que está pasando, que se llamaba en inglés, el título en inglés, Deep and Learning. Ahora está de moda el Deep Learning, era como desaprender todo. Y la pregunta es, ¿qué te queda cuando has desaprendido todo lo que te conoces? Entonces lo que te queda es como la imitación, es el rudimento básico de aprender, de niño otra vez, es el otro bosteza, yo bostezo, el otro ríe, yo río, y a partir de eso entiendo y voy construyendo imitando al otro. Entonces, la sincronía, la imitación, la empatía, el poder sincronizarse con el otro, es como para mí el primerísimo canal del aprendizaje, es el deep and learning, es lo que te queda cuando has quitado todo.
Entonces, sobre eso, para mí es como el primer ladrillo con el cual se construye toda la estructura. Ya lo comentabas tú, Mariano, y es que desde el nacimiento somos eso, seres sociales, y hemos estado conectados más de 1000 personas. Muchas gracias, Mariano. Estaríamos horas y horas hablando sobre todas estas cuestiones. Perdonarnos porque habéis colgado un montón de preguntas, no podemos con todas, pero bueno, ya las iremos analizando durante la diplomatura, y también muchas de las respuestas las tenéis en el libro fantástico de Mariano, La vida secreta de la mente, ¿no? Vale. ¿Algo más para acabar, Mariano? No, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Es, como tú decías, a veces es más importante las buenas preguntas que las buenas respuestas, así que si esto salió bien, es no en gran medida, sino sobre todo mérito tuyo, porque el que conduce y el que lleva el baile, y por lo menos de mi lado fue muy agradable porque siempre es muy grato hablar con alguien, hablar contigo, y hablar con alguien que conoce tanto, que entiende tanto y que te lleva a pensar cosas relevantes e interesantes. Muchas gracias. La gente entusiasmada y lo agradece muchísimo. Muchas gracias, Mariano. Ha sido, por supuesto, un placer, un honor. Gracias, Andrea. Un placer haberlos escuchado. Los invitamos a todos nuevamente a informarse sobre la diplomatura. Pueden encontrarnos en nuestro sitio aulaabierta.info. Agradecemos mucho a la gente que nos siguió por Facebook y por Instagram. Y bueno, darles un saludo a la distancia y muchísimas gracias a Mariano y a vos, Jesús. Fue un placer y como decís, la gente lo disfrutó muchísimo y fue muy, muy interesante. A partir de mañana, el video de esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube y pueden seguirnos en nuestro Instagram, Aprender en Libertad, y en nuestro canal Aula Abierta. Muchas gracias, buenas noches a los dos, que descansen y que sigan muy bien. Chao. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Besos.